Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, muy buenos días. Hoy es martes 21 de junio de 2022. Hoy comienza oficialmente el verano, aunque lo de oficial es algo técnico, es una convención de algún tipo meteorológica, porque en sitios como Murcia el verano comenzó realmente a principios de mayo, como siempre, de este año, y en otras latitudes similares debe ser algo parecido. Entonces, hay que ver que muchas veces son convenciones que se toman de alguna manera, pero que también hay que tomarlas. Bueno, por no meternos en esto, hoy es 21 de junio, como hemos dicho, y en cuanto a las efemérides científicas e investigadoras, tal día como hoy, un 21 de junio de 1874, moría el señor Anders Jonas Ångström. A algunos ya con haber dicho este apellido probablemente les suene, y a los que no, este fue pues un físico sueco y que hizo grandes contribuciones a los campos de la óptica y de la espectroscopía. Y además hoy nos viene que ni pintado al pelo este programa, a este episodio, porque veremos que tiene mucha relación con algunos temas de los que vamos a hablar hoy. En su honor, debido a las investigaciones que realizó, hay una unidad de distancia que se le reconoció en honor a su nombre y que se le llama el Ångström. Entonces, un Ångström es 10 elevado a menos 10 metros. Es una unidad muy pequeña si la comparamos con las medidas a las cuales nos estamos acostumbrados a mover en el mundo macroscópico, pero es la distancia típica que suele haber entre átomos al formar un enlace químico. Alrededor de un Ångström, poco más, poco menos, pero son ese tipo de distancias, ¿vale? Los átomos se unen a una distancia de aproximadamente 10 elevado a menos 10 metros, y de ahí su honor. Entonces, este señor, si lo supiera, suponemos que estaría contento por ver todo el legado que ha dejado. Bueno, bien, seguimos en este mes de junio con episodios sobre bioinformática estructural, y ayer empezamos una nueva serie relacionada con la estructura, la relevancia de las estructuras de biomoléculas, de macromoléculas, porque es importante conocer la estructura. Y ayer vimos brevemente, porque son unos primeros episodios introductorios, sobre bases de datos online que contienen información acerca de estas estructuras. Bien, como comentábamos ayer, está la PDB, donde se puede acceder a diversas estructuras tridimensionales de proteínas. Y hay también muchísimas otras bases de datos online con estructuras de proteínas, de ácidos nucleicos, de otras biomacromoléculas, como las quieras llamar. Y la característica importante que reúnen todas ellas es que son bases de datos estructurales, datos experimentales, ¿de acuerdo? Pero el problema surge, y es el que vamos a tratar hoy, cuando no se dispone de esa información experimental, porque, como comentábamos ayer, no siempre se dispone de ella. Y entonces, ¿qué solución se encuentra aquí? ¿Qué podemos hacer? Pues algunos ya lo conoceréis, otros os lo estaréis imaginando, pero la solución está relacionada con, mediante diversas técnicas, procurar predecir cuál sería la estructura de esas macromoléculas. Hoy, por simplificar, vamos a hablar de proteínas otra vez, ¿vale? Por simplificar un poco el tema y por no meternos mucho en detalle, porque estamos en episodios introductorios. Pero
hablando de proteínas, nos podría interesar en todos esos casos que no se conoce información sobre la estructura, pues predecir la estructura de esas proteínas. Entonces, hay una vasta y gran familia de métodos teóricos computacionales que de alguna manera o de otra intentan predecir la estructura. También conviene decir que pese a lo que se está diciendo en los últimos años, esto es todavía un problema abierto y que no tiene una solución, digamos, exacta ni establecida. Por tanto, si os interesa contribuir a un campo de la ciencia, aquí tenéis todavía un filón en el que podéis hacer cosas. Bien, entonces, por resumir mucho, un método de predicción de estructura de proteínas sería aquel en que para una proteína determinada, con una cantidad mínima de información que tenemos, entonces esa información se la pasamos como input a uno de estos métodos y entonces el método predice la estructura de esa tridimensional de esa proteína. Bien, este tipo de métodos, estos métodos de predicción estructural, se dividen, hay diversas maneras de clasificarlos y hoy me voy a ceñir fundamentalmente a dos tipos de familias de predicción estructural de proteínas. Luego veremos que hay muchas más y luego ahondaremos en algunos capítulos en algunos de esos métodos. Pero hoy baste decir que hay dos tipos principales de métodos. Uno de ellos sería en cuanto a que se simula o no se simula la dinámica del sistema. Y la otra familia de métodos sería referida a con qué detalle predecimos la estructura de esas proteínas. Entonces, en cuanto a la dinámica del sistema, bien, aquí nos referimos a que uno de estos métodos puede predecir, o mejor dicho, intenta predecir la estructura global que puede tener esa proteína y simplemente eso, que no es poco, por otra parte, ¿vale? Predicción estructural. Y otros métodos serían predicción, además de la dinámica en el tiempo de esa macromolécula. ¿Qué quiere decir dinámica? Bien, pues una molécula, una macromolécula, en este caso una proteína, es una estructura dinámica cuyos átomos pues no están fijos en el espacio, sino que, por resumirlo muchísimo, se mueven, interaccionan con átomos vecinos, interaccionan con átomos lejanos, y a pesar de los enlaces químicos que mantienen unidos de manera firme átomos que son vecinos, eso no quita para que esa estructura, pues dependiendo también del tipo de proteína, su estructura se mantenga más o menos fija o rígida durante el tiempo, o a que oscile de maneras más o menos exageradas. Aquí hablaríamos de flexibilidad o rigidez macromolecular, pero hoy no nos vamos a meter en eso, solo por comentar que la dinámica es importante. El cómo de rápido varía la estructura global o local, dependiendo de lo que queramos ver de esa macromolécula, ¿vale? Entonces, por resumir muchísimo la historia, tendríamos por una parte métodos estocásticos. Los métodos estocásticos predicen simplemente la estructura promedio en equilibrio de esa proteína, y luego los métodos dinámicos que predicen la variación o la evolución en el tiempo de esa macromolécula. Bien, ¿cómo funcionarían los métodos estocásticos y cómo funcionarían los métodos dinámicos? Bien, vamos a centrarnos un poco, vamos a empezar por hablar de los métodos estocásticos. Este tipo de métodos reciben normalmente un input que suele ser la secuencia de aminoácidos de la proteína, ¿vale? Obviamente necesitamos saber de qué proteína estamos hablando para intentar predecir su estructura, porque si ni siquiera sabemos la secuencia de esa proteína, pocas cosas vamos a poder hacer, ¿vale? Entonces, a partir de ahora vamos a suponer que para esa proteína que queremos predecir su estructura, conocemos al menos su secuencia, ¿vale? Entonces, a partir de la secuencia, un método estocástico haría lo siguiente. Lo que haría primero sería sustituir
cada uno de los aminoácidos que componen esa secuencia, lo que haría normalmente es crear, no me voy a meter mucho en detalle, simplemente quiero que se vea un poco por la idea, crearía dentro de su técnica de simulación, crearía una especie de espagueti muy, muy largo, o si queréis verlo así, una cadena de clips, ¿vale? Estos clips que se utilizan en papelería para juntar folios, etcétera. Haría una cadena de clips muy, muy larga, donde cada uno de esos clips es un clip diferente porque corresponde a cada uno de esos posibles aminoácidos. Primero crearía la cadena, una cadena estirada, lo cual se llama también un método ab initio. En otro capítulo explicaremos lo que es un método ab initio. Y luego, una vez hubiese creado esa cadena, obviamente una proteína, en la mayoría de los casos, no es una cadena totalmente estirada, sino que es un ovillo, es una estructura plegada. Es decir, cuando una proteína se sintetiza en el ribosoma, normalmente se crea primero este espagueti largo y luego esa estructura comienza a plegarse hasta formar una estructura definida. Pues ese proceso de plegamiento, el cómo se produciría en el tiempo, sería el proceso dinámico de formación de esa estructura, pero no se simularía con este método. Con este método estocástico solamente tendríamos acceso al resultado final. Y como decíamos, ¿cómo funciona este tipo de metodologías? Pues que uno tiene una función matemática muy compleja que depende de muchos factores, como puedan ser las coordenadas de los átomos que forman todos los átomos que componen esa proteína, y también ciertos parámetros que tienen en cuenta cómo interaccionan a nivel de fuerzas electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, formación de enlaces por puentes de hidrógeno. Esto nos meteremos en detalle otro día, pero yo simplemente mencionarlo. Tenemos lo que se llama comúnmente una función de scoring, que lo que tiene en cuenta es para una configuración dada, es decir, para una ordenación dada en el espacio de los átomos que componen la proteína, y que en ese estadio final sería, y que en ese estadio inicial sería ese espagueti largo, calcularía cierto valor de, por resumirlo muchísimo, vamos a decir, de energía, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ese sería el estadio inicial. El método estocástico lo que hace es perturbar o generar variaciones que, dependiendo del caso, van a ser aleatorias o no de esa estructura, y va midiendo, va recalculando el valor de esa energía o función de scoring. Lo normal es que vaya aceptando aquellas variaciones de estructura donde esa energía o ese score se va minimizando, ¿vale? Entonces, si prueba una variación frente a dos variaciones aleatorias de la estructura, variación 1 y variación 2, si la variación 2 tiene una energía mayor que la estructura inicial y la variación 2 tiene una energía menor, pues se aceptará como paso correcto esa nueva estructura con menor energía, y normalmente la que tenga mayor energía que la otra la desechará. Aunque esto no siempre es así, pero no me quiero meter hoy en detalles. Lo que quiero es que sea un poco por la idea. Se van variando de cierta manera, que puede ser normalmente aleatoria, las diferentes conformaciones, y entonces, siguiendo un criterio energético, pues se van aceptando si se va disminuyendo la energía del sistema. Esto está relacionado con el principio de Anfisen, que también lo comentaremos otro día, y en el cual lo que se intenta simular es no el proceso, sino el estado final, porque se supone que en la naturaleza un sistema biológico, como en este caso una proteína, tiende a un estado mínimo de energía libre. Entonces, esto es lo que intenta simular este proceso estocástico. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces, aunque el sistema de simulación haga este proceso, aquí hemos comentado un paso, 2 pasos, pero normalmente se pueden dar durante una simulación 100.000 pasos, 1 millón de pasos, 10 millones de pasos, y aún así este número de pasos que da el proceso de simulación puede que sea todavía insuficiente para llegar al estado final real de ese mínimo de energía de esa proteína. ¿Por qué? Porque primero,
normalmente ante un sistema que ya es relativamente grande, como puede ser una proteína, es computacionalmente muy costoso calcular las interacciones que se producen tanto de corto alcance como de largo alcance entre todos los átomos que forman la proteína. Eso es muy costoso, ¿vale? Cada vez que calculamos uno de esos pasos, dependiendo del nivel de teoría que utilicemos y de muchos otros parámetros, puede ser computacionalmente bastante caro. Pero es que además lo tenemos que hacer cientos de miles, millones de veces. Obviamente, algunos lo estaréis pensando y dicen, vale, pues realiza el cálculo en un supercomputador. Realízalo en paralelo, porque probablemente se puede realizar en paralelo y te quitarás problemas. Vale, bien, muchas veces se realiza en supercomputadores, pero aún así, por resumirlo, el método en algunos casos no converge porque aún así, con el acceso a grandes recursos de cómputo, a supercomputadores, no permite dar el número de pasos necesarios que el sistema daría en la naturaleza para converger y llegar a ese estado global de mínima energía. Entonces, ese es un gran problema de estos métodos estocásticos. Hasta día de hoy, hasta 2022, los métodos estocásticos han demostrado ser relativamente eficientes para la predicción de estructura de proteínas en sistemas relativamente pequeños. Relativamente pequeños, estamos hablando de hasta unos 60 aminoácidos, ¿vale? Ahí han funcionado relativamente bien. En el grupo donde yo hice mi postdoc, en Alemania, en el Instituto Tecnológico en Karlsruhe, el grupo de investigación del profesor Wolfgang Wenzel desarrolló una metodología basada que se llamaba POEM, Protein Optimization with Energetic Methods, donde incorporaba una serie de novedades para acelerar de manera drástica ese proceso de convergencia, y así llegaban a simular, a predecir de manera bastante precisa estructuras de proteínas hasta unos 50 aminoácidos o así. Pero hay otros grupos en el mundo que logran pasar un poco esa barrera, llegar, dependiendo del caso, 100 aminoácidos y más, pero a día de hoy esta metodología ha demostrado tener algunas carencias que, principalmente tanto por limitaciones de cómputo como por limitaciones de esa función de scoring, pues no permiten tratar con sistemas más complejos, ¿de acuerdo? Y bueno, hoy os lo dejo en suspense, porque hay muchas cosas que contar todavía. En el siguiente episodio seguiremos hablando ya de cómo solucionan o qué alternativa a este problema presentan los métodos basados en dinámica. Más tarde hablaremos también de los métodos basados en machine learning y de otras aproximaciones basadas en computación cuántica. Pues nada, lo dejo hoy aquí para no hacerlo largo. Espero que os haya sido interesante. Podéis continuar la discusión sobre este tema en nuestra comunidad en Discord, si queréis. Si no queréis, no, pero vosotros os lo perdéis, allá vosotros. Y nada, que tengáis un maravilloso martes de comienzo de verano y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina.
También trabajo por cuenta propia como autónomo y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones y, por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.